El Real Madrid ha celebrado elecciones. Florentino Pérez es el nuevo presidente con solo 65% de los votos. Oficialmente todavía no tenemos entrenador, pero nos acabamos de enterar de que el Real Madrid ha hecho una oferta de 150 millones por Julián Álvarez, que ha sido rechazada entre risas por Atlético de Madrid. Hay mucho que comentar en Cocha Espina número 1. Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis en esta tarde de martes, tarde calurosa en Madrid? ¿Cómo estáis vosotros? Buenas tardes o noches ya. Pues mira, bien, aquí empezando ya, a punto de empezar el Mundial, a punto de lo que nos interesa, que es que la segunda era joseliana, y entre comunicados y entre risas y esas cosas, pues bueno, un poco más del juego que se tiene que hacer, que como es un mercado de fichajes, y que los lloros y las consecuencias se harán el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Esto es humo, evidentemente cualquiera que escuchó a Florentino hablar de la oferta, nos gustaba el vinculantismo, nos gusta decir que podía ser Vitinha, que podía ser XXX, pero todos sabíamos que esa oferta que iba a hacer hoy iba a ser rechazada por cualquier club. Es decir, esto no es más que un aspecto de la negociación. Si hubiese querido escurrir el bulto y cumplir la papeleta, a lo mejor hubiese sido más fácil hacerlo por Olise si no es tu objetivo principal, o hacerlo por Neves si no es tu objetivo principal. Por el tiempo, no todavía por la No, pero me gusta. El tiempo es todo para mí y por eso hago conclusiones de todo. Porque si no, luego se me olvida, la verdad. Muy bien para mantener la retención de nuestra audiencia y que ya desde el principio Correcto. hablemos Hay que lanzar un chivo primero. Sí. Dale, Garre, ¿cómo te encuentras? Bien. Cansado, la verdad, muy cansado. Pero intentaremos despejarnos para grabar el programa. En las tierras bávaras hace un calor como aquí, que ya se nota el verano, aunque técnicamente estemos aún en primavera. ¿Se nota ahí el verano o no? A ver, es que es un poco loco porque tienes semanas de máxima 13 grados, luego semanas de máxima 25, luego semanas de máxima 13 grados 20. en junio o en mayo. ¿Perdón? Máxima 13 grados has tenido hace poco. Hace un par de semanas, sí, pero luego hace 3 semanas estábamos a 25 grados y ahora estamos a 26. Ojalá aquí 25 grados. 25 grados darle a la 1 de la mañana. Claro, pero luego sí que es cierto que más adelante en junio y julio te pueden calzar 30, 32 grados tranquilamente. Y el problema que tiene aquí es que las casas están preparadas para invierno, no para el verano. Entonces, en invierno muy bien porque dentro está muy bien y fuera hace mucho frío, o frío dependiendo del momento. Pero en verano te cagas de calor dentro de casa. Porque unos muros así y no hay aire acondicionado ni nada. Y de verdad, es bastante dramático estar en casa en verano aquí. Y, en fin, bueno, yo creo que nos esperan grabaciones de Coche Espina número en mitad del verano, así que espero que nos agradezcáis que grabemos a partir de ahora a temperaturas no demasiado saludables, todo por traeros nuestra opinión y entretenimiento acerca del Real Madrid y el mundo del fútbol en general. Pero bueno, vamos a hablar de Julián, por supuesto, pero la última vez que grabamos el podcast todavía no, creo que estaban ya no se habían convocado las elecciones, de hecho, estaban a punto de celebrarse. Y ya, pues, efectivamente, ha habido elecciones en el Real Madrid, tenemos un ganador, que es Florentino Pérez, que voy a sacar ahora los votos que ha sacado, pero bueno, ha sacado en torno a un 65% de los votos, sabiendo que ha habido unos 1000 votos que ha impugnado la candidatura de Enrique Riquelme, y que, bueno, pues podrían cambiar un poquito los porcentajes, pero no se irían mucho más. Los resultados oficiales de las elecciones del Real Madrid, ahora compartiré el tuit, pero bueno, eso es. Florentino Pérez ha sacado 21.741 votos, un 65%. Enrique Riquelme, 11.814, 35%. Pero os voy a preguntar por otra cosa lo primero. 44% de participación. Para mí es un dato tan o más relevante que luego hablaremos de la campaña de Florentino, Riquelme, y lo que nos ha gustado, lo que no. Pero yo estoy hablando con 2 socios de Real Madrid. Los 3 tenemos derecho a voto. Hay alguno que igual no puede votar por diversas circunstancias. Pero como socios del Real Madrid somos unos absolutos privilegiados. De los cientos de millones de aficionados del Real Madrid en el mundo, solamente creo que éramos 60.000 o algo así, o 70.000 con derecho a voto. ¿Cómo sentís ante el hecho de que un 44% de los socios hayan votado? Es lo que primero que me gustaría preguntar a vosotros, porque a mí me impacta muchísimo.
Pero si al final es la tendencia que está más común, ¿no? Yo creo que vi el otro día el dato que las últimas 3 selecciones de los equipos así en el Athletic Club, el Barça y el Madrid, creo que ninguno ha llegado al 50%. De hecho, creo que el Madrid es la segunda más alta después del Athletic Club o después del Barça. Creo que nunca se ha llegado al 50%. Hay mucha gente que le da absolutamente igual quién rija su club. Eso ya cada uno es decisión propia. Al final, esto es como todo. Yo voté a un candidato y no voté al otro, no por no dar un voto de castigo y porque pesó más para mí el poco valor o el poco peso que tenían las promesas de un candidato respecto a el castigo que creo merecido se tenía que llevar la mala gestión deportiva de Florentino Pérez estos 2 años. Esto es una realidad, había que ponderar una serie de cosas, pero a mí la sensación que me da es que cada vez estos clubs estamos peleando más para que no se venda el 5%, para que se nos llene la boca, pero no le interesa el 50% de las personas votar. Entonces yo creo que al final son opiniones un poco contradictorias, ¿no? Queremos ser que el club sea de los socios, pero no queremos votar. Luego hay casos concretos, evidentemente, no todos caen en el mismo saco, pero para mí es un poco incongruente todas estas cosas. Luego no nos podemos quejar cuando se vote que se venda el club, porque el club es lo más importante de los socios, pero la mitad de los socios se la pela a votar. Bueno, entonces luego llegarán los llantos y veremos cuáles son los problemas que vengan después. A mí sí me sorprende a nivel, porque me sorprende por alto, ¿no? Creo que las últimas elecciones fueron, no sé, 35%, lo que fuera. Yo creo que eso también habla de que la candidatura de Riquelme ha removido bastante en la gente que iba a votar a Florentino, porque creo que lo fácil hubiese sido que los florentinistas se hubiesen quedado en casa, ¿no? Esto es un poco como el socialismo, la derecha y la izquierda. Cuando la izquierda se queda en casa y no va a votar, gana la derecha. Si la izquierda sale de casa y va a votar, gana la izquierda, porque generalmente España es un país de izquierdas. Entonces, podría haber pasado lo mismo con Florentino. Si la gente hubiese dicho, Florentino va a ganar de sobra, no hay ningún tipo de problema, va tal, va cual, se podría haber quedado mucha gente en casa y yo creo que menos participación hubiese favorecido a Riquelme, porque estaba claro que los que iban a votar a Riquelme iban a ir a votar. Porque esa gente quiere un cambio y es un voto para dar un cambio. En cambio, los votos continuistas se podían haber quedado en casa y no se quedaron. Entonces, yo creo que ahí sí que es cierto que yo creo que la candidatura de Riquelme movilizó también a los florentinistas para decir, oye, esto que está haciendo no me gusta. Creo que también el hecho de tener tantos medios detrás y demás que le estaban dando bombo, no sé si le hicieron también mal, ¿no? Todo el mundo que decía que iba a sacar un 35 y tal, yo creo que al final lo sacó, ¿eh? Pero eso que también movilizó el voto. Entonces, a mí me sorprende sí por alto, me sorprende porque los florentinistas no se quedaron en casa y yo creo que eso también se debe al tipo de campaña que hizo Riquelme. Evidentemente, y ahora hablaremos de eso, Florentino no hizo nada en campaña que te fuera a motivar para salir a votar. Como mucho el anuncio de Mourinho y poco más, ¿no? Porque realmente la campaña de Florentino fue, yo creo que bastante decepcionante. Entonces, bueno, yo creo que sí que fue interesante porque hubo voto de castigo contra Florentino, también hubo voto de apoyo a Florentino y yo creo que también hubo voto en contra de lo que podía suponer Riquelme en un futuro. Lo primero que quería traer para esto, os he preguntado por lo de las votaciones, porque, por ejemplo, Garrett vive en Alemania. Para las personas que no sepan, votar por correo es una absoluta, carrera de obstáculos. ¿Tú que lo has podido mirar? Y se votan se han impugnado un cuarto de los votos, no sé cuántos. Para la gente que nos escucha que no es socio del Madrid, que la gran mayoría no son, tú explica qué tenías que hacer para poder votar en estas elecciones. Viviendo en Baviera, ¿cómo vives? Bueno, yo cualquiera. Primero pedir el voto. O sea, primero decir que tú querías votar, lo miré y yo lo miré. Y cuando yo vi, hay que ir a un notario para emitir un voto conforme a notario, pagarlo y luego todo reembolsar al club, yo dije, ya, olvídate, no voy a hacer ningún tipo de trámite de este tipo burocrático en Alemania. De hecho, valoré más volar, que hacerlo por notario. Pero sí, evidentemente había mucha gente que, pues como tú dices, ¿no? El proceso de pedir el voto por correo, recibirlo, tramitarlo conforme notario, pedir la factura para que te reembolse el Real Madrid. O sea, una cosa vosotros absolutamente imaginad demencial. Que si eres un aficionado al Real Madrid, un socio del Real Madrid que vive en otro país, tienes que acudir a un notario. Imaginaos hablar con un notario alemán. O sea, creo que habrá un círculo infierno que esté vinculado a hablar con un notario en Alemania o en un país de estos para pedir que tienes que votar en las elecciones del Real Madrid. O sea, mira, pero este hombre está totalmente borracho o drogado, o en qué siglo vive esta gente. O sea, el voto por correo Madrid es un tema absolutamente arcaico que nadie se atreve a... Riquelme lo mencionó en su día como algo de reforma, pero tampoco lo volví a incidir en ello. O sea, el Real Madrid tiene unas estructuras muy, muy anticuadas que yo creo que además propician este tipo de cosas.
Pero es que además, habiendo certificados digitales, que ya prácticamente puedes hacer 90% de los trámites a través de un ordenador, que las votaciones a un club no se puedan hacer por eso, yo nunca lo he entendido, la verdad, pero bueno. Y bueno, ya digo, a mí me ha llamado la atención la poca participación, porque, por ejemplo, en las elecciones de España, que se supone que votamos cada 4 años a un gobierno, votamos cada 4 años a un alcalde, votamos cada 4 años a un presidente de la comunidad autónoma. Normalmente las participaciones en España están entre la mitad, los 2/3, algunas elecciones incluso 3/4 si hay mucha polarización o mucho movimiento. El Real Madrid hace 20 años que no votamos. Yo pensaba que, ostras, hace 20 años que no se vota, son unas elecciones trascendentes, todo el mundo asume que va a ganar Florentino, pero la gente no asume que va a ganar 95-5, 90-10, sino que va a haber una cierta competencia. Es decir, que por parte de ambos candidatos la gente va a tener interés en votar porque no va a estar decidido, y se han votado solamente un 44%. Para mí habla mucho también de cómo es la masa social del Real Madrid. Creo que el socio del Real Madrid tiene un poco lo que se llama el entitlement, el estar muy creído, es decir, yo estoy por encima del bien y del mal, y estoy tan por encima del bien y del mal que las elecciones al presidente de mi club no me afectan. Y no hablo de casos, evidentemente, un hogar que vive en Alemania, pero hay gente que vive en España, y no te hablo de quien está de vacaciones, imagínate, en Huelva, y estar allí desde hace unos cuantos días y venir a Madrid le supone un compromiso, un gasto de dinero, un gasto de tiempo y horas de coche. No hablo de casos como eso. Pero hay mucha gente que vive en Madrid que es socio del Real Madrid y que no ha votado porque no le ha dado la gana. Y a mí realmente me llama la atención sabiendo que hay tantas personas en el mundo que querían ser socios del Madrid y no pueden y no utilizan esa oportunidad. ¿Veis cómo yo esta parte de que el socio del Madrid se cree por encima del bien y del mal para no votar? ¿Creéis que puede haber porque si fuera, no, es que el Madrid me tiene harto porque el Madrid es un desastre, 2 años en blanco? Bueno, pues precisamente votarías igual a Riquelme para intentar cambiar este hecho. De las dos teorías que apunto yo, o que sencillamente, pues eso, que les da pereza ir a Valdebebas un domingo cuando era a visitar el Papa, no hubo ningún tipo de atasco, ningún problema para llegar, un poquito de atasco de coches, esperamos, no fue nada especialmente relevante. ¿Qué opináis de mis dos teorías de por qué esta desafección o esta poca participación? A ver, yo creo que hay desencanto, y es un desencanto con el nivel deportivo del club, eso es una realidad, y entonces hay gente que dijo, bueno, no, como va a ganar Florentino, porque me da igual, yo no voto porque el otro es un mindundi y ha hecho el ridículo en la campaña, o ha hecho una campaña que no convence a nadie, porque tampoco creo que haya hecho tanto el ridículo, creo que ha hecho algunas cosas al final, sobre todo, creo que el final le ha condenado mucho, y aún así ha sacado bastantes más apoyos de lo que podía caber esperar en un principio. Y yo creo que también echa mucho para atrás el tema del fin de semana tan complicado de movilidad que ha habido en el centro de Madrid. Yo que vivo en el centro, que vivo al lado del Bernabéu, me tuve que desplazar a Valdebebas para poder votar. El transporte público era prácticamente inviable porque Nuevos Ministerios estaba cortado, porque también había unas elecciones peruanas de una segunda vuelta o no sé qué historias, y estaba el metro de Nuevos Ministerios a reventar. Es que esto es una realidad, es que estoy poniendo que hay una serie de complicaciones. Yo el sábado no pude salir de mi casa porque estaba todo cortado, todo, hasta el sábado por la tarde yo no me pude mover de lo que es mi manzana porque era prácticamente inviable la cantidad de gente que había más. O sea, a mí me da igual, yo feliz. Si a mí me llevaron a votar como Miss Daisy, me recogieron, me llevaron y me trajeron. Y cuando me trajeron, me encontré caídos de la calle esta, creo que sigue llamando caídos de División Azul, me parece todavía, sí, cortada porque el Papa estaba allí durmiendo o estaba descansando, que iba a dar por la tarde una homilía el domingo por la tarde, y me tocó a 40 grados bajarme andando desde Chamartín, que me hizo mucha gracia, quitando gente del medio porque no podía pasar. Entonces mucha gente, yo porque quería votar y me llevaron y estoy en una franja de edad que sí que quiero votar porque no había votado nunca, pero un señor de 50 y pico años a 40 grados el domingo dijo, ostras, estoy aquí de lujo con el aire acondicionado viendo el Papa en la tele o viendo no sé qué, no me apetece ir a votar sabiendo que Florentino lo tiene ganado y que el otro no me convence. Entonces yo creo que se mezclaron un poco muchos factores y luego al final lo que sí que movió fue mucho voto de descontento contra Florentino, y al final cuando vimos, sobre todo en mi caso, porque yo voté más por miedo a lo que podía pasar en el futuro con este candidato que se presentaba ahora, porque me convenciese muchísimo la gestión de Florentino. Hay otras personas que sí que en el último momento yo creo que incluso se acercaron a votar, incluso creo que la votación iba a haber menos porcentaje, y creo que al final, por cierto miedo a que Florentino estuviese más en el alero, se acercó más gente, como también puede ser mi caso.
Sí, pero igualmente has dicho, Javi, que votaron 44.000 personas, ¿no? O por ahí. Sí, No, por ahí. 44%, 44%. 33.000. ¿Cuántas? 33.000. O sea, realmente votó el 50% de los que podían votar. Sí, o Sí, sea, por el voto por correo. resultado Pues está oficial puta habla de madre. un 44% de A mí me participación. parece muy por encima. Ya digo que las últimas del Barça no llegó a ese porcentaje, el Athletic Club tampoco. Yo creo Que que son las si últimas tú tienes, votaciones de este estilo que se han hecho. si pueden votar 60.000 y van 30.000, ponte, o más de 30.000, yo ese 44% no sé si es del total de gente que podía votar o de tal, pero yo no creo que fuera un porcentaje bajo. Y como dice Cefas, creo que se unió todo y que había gente que pensaba que iba a ganar Florentino como ganó y dijo, buah, con todo este tipo de inconvenientes paso de ir. Había gente que lo mismo estaba fuera de Madrid y no pudo hacerlo por correo porque no llegaban las papeletas o lo que fuera. Y luego hay gente que creo que lo mismo iba a votar por Riquelme, pero dijo, buah, pues si sigue Florentino tampoco me importa tanto, ¿sabes? O sea, como que tampoco le importaba tanto el resultado si fuera para un lado o para el otro, ¿no? Pero yo creo que no es un mal resultado de gente, de Yo número tampoco de lo creo. votantes, vamos. Bueno, veis aquí, por ejemplo, a mí me parece una vergüenza. O sea, digo, sí, claro, me parece una vergüenza que las elecciones igual más importantes de la historia del Madrid 20 años, precisamente porque no ha habido otras, más de la mitad de la gente se quede en casa y repito, ahí, pues si vives en Baviera, si estás a 5 horas en coche de Madrid, puedo entenderlo. Pero yo personalmente me da mucha pena que algo que me interesa tanto como es el Real Madrid, la mayoría de gente no esté, o sea, no le dé mucha importancia, sobre todo eso, tanta gente que querría poder votar y no puede hacerlo. Bueno, veis como aquí tenemos visiones diversas y no pasa nada. Y bueno, vamos a hablar ya de la campaña electoral. Cuando grabamos el último podcast ni siquiera se habían convocado oficialmente las elecciones, habían aprobado ambas candidaturas, pero no se había llegado a ejecutar el proceso. Las elecciones se celebraron este pasado domingo y bueno, básicamente Enrique Riquelme fue el primero en hablar, en presentar su proyecto. Diría que el primero de los proyectos, vamos a intentar tocar un poco las promesas electorales de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y yo lo primero que diría es que Riquelme su primera gran apuesta o su carta de presentación fue esta ciudad del socio en Valdebebas, ¿no? Para convertir Valdebebaslandia en una especie de parque temático, pues con pabellones, piscinas, pistas de pádel, bueno, transformar todo el espacio de la ciudad deportiva que no está utilizando ahora exclusivamente para socios, lo cual ya ahora lo comentaremos, es interesante, sabiendo que se lo pueden votar los socios, pero sabiendo que hay mucho madridista que evidentemente que no es socio, ante lo cual pues yo diría que la contraprogramación de Florentino, la medida o la promesa populista de Florentino, o bueno, la segunda promesa de Riquelme tenía que ver con el tema de los abonos y demás, de bueno, reducir un 50% la cuota de socio hasta que hubiera el Real Madrid ganar la Champions, sí. También habló, bueno, del tema de transparencia con los abonos, que el Real Madrid ofreciera cada año abonos de forma pública, por sorteo, para los socios sin abono y demás, más allá de... Pero vamos, eran como los grandes titulares, las grandes propuestas para los socios. Si me falta alguna, me indicáis vosotros. Y yo recuerdo que Florentino, en tema de regalitos a los socios, solo recuerdo el tema de la camiseta, que la verdad es que voy a intentar compartir porque me parece una pasada, la verdad. Lo que llamó la socia, el nombre me parece espantoso. Igual que la camiseta me parece muy bonita, el nombre de la socia me parece nefasto, no os voy a engañar. Pero bueno, ¿qué opináis de estas medidas no deportivas, que luego hablaremos en las medidas o no medidas deportivas que ha hecho cada candidato? De estas medidas para nosotros que somos socios, pero bueno, que son en general interesantes, que tuvieron mucho revuelo. ¿Qué opináis de esta primera parte o de la parte social de la campaña de ambos candidatos? A mí lo que me gustaría haber visto si hubiese hecho esta ciudad de socios, quién habría trincado de ahí de hacer esas horas. Porque hubiese sido el parque de atracciones desde el trinque, vamos. Pero más allá de eso, pues muy bien. Hacer una montaña rusa, que vayan a jugar a pádel Rosauro Baro y sus 4 amigos. Y pues sí, una cosa que seguramente yo habría pisado una vez en mi vida, si es que hubiese ido alguna vez, porque a mí esas cosas, esos tumultos, me parecen una cosa que tampoco tienen ningún tipo de interés. Sí me parece interesante y una cosa que creo, yo esto sí que me he quejado a nivel,
Claro, yo, por ejemplo, creo que se trata a veces un poco regular al socio, no digo mal del todo, pero sí un poco regular. Yo en mi caso concreto tuve un problema con un abono, ya lo he explicado varias veces, que a mí falleció una tía mía y al ser soltera nosotros perdimos el abono, no nos lo quisieron dar a ningún sobrino porque los estatutos del club solo dicen que es primera y segunda línea de consanguinidad. Entonces a mí, por ejemplo, me parece injusto ese trato al socio, ¿no? Una persona que llevaba 30 años siendo socia del Madrid y abonada, no haberle dado ese tratamiento un poco más humano a una persona que simplemente por el simple hecho de no casarse no tenga derecho a continuar como socia abonada del Madrid. Creo que eso es lo que sí que te tienes que dirigir a nivel personal al socio. Creo que el resto de propuestas es papel mojado, es hacer una pista de pádel que a mí me la pela, es hacer una piscina que a mí me la pela. Lo de la camiseta me parece un gesto que es muy populista, y eso es verdad, pero que no, que al final hace, porque a mí me gustaría saber qué cantidad de socios compran camisetas originales todos los años. Creo que es un dato bastante interesante de ver, porque yo creo que la gente dice, no, es que va a perder ventas la tienda del Madrid. Bueno, creo que un porcentaje elevadísimo de estas camisetas las se venderán a los turistas que vengan a comprar y ver específicamente el Bernabéu como un museo, ¿eh? Creo, porque o es la sensación que me da, yo y Garrett sabrá más que yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero me da esa sensación y creo que es algo que, pues hombre, siempre que valorar con un regalo, digamos, porque para mí que hacerte sentir un poco especial como socio del Madrid, date algo que no pueden tener el resto, pues me parece algo que siempre está bien, ¿no? Creo que vuelvo a decir, es algo populista, es algo que tal, pero todo lo que sea trincar, a mí me parece perfecto, y trincar gratis siempre es una labor mucho más bonita. Aparte de eso, es que a mí estas medidas sociales, ya digo que para mí hay que escuchar más al socio que decir generalistas como trampolines y demás, es mi opinión, ¿eh? A ver, yo creo que en general, o sea, si juzgáramos las dos candidaturas o si juzgáramos la candidatura de Riquelme, yo creo que es que como faseó la candidatura era súper claro, ¿no? Él empezó haciendo mucho hincapié en el área social. Luego, con esas propuestas, que había un decálogo de propuestas y demás, empezó a reunirse con Peñas. Yo creo que la candidatura general de Riquelme ha sido una candidatura que ha mezclado cosas relativamente serias con bastante, entre comillas, caspa, ¿no? Entonces, para mí es un poco de luces y sombras de verdad de la candidatura. Creo que, evidentemente, la parte del socio lo tenía muy estudiado, que iba a empezar por lo del socio, y luego, conforme yo creo que he visto que eso quizás no le estaba dando la atracción que necesitaba, empezó, y conforme también Florentino se fue metiendo en el barro, empezó a girar hacia el tema de los intereses personales o de familiares o quién es Anas Lagari, a este tipo de temas. Y luego al final, entre medias, comentó el tema deportivo, que fue otra vez como básicamente juntar a los vengadores de los antiflorentinistas, es decir, no puedo coger a más leyendas que hubieran salido rebotadas del club. No sé, le faltó yo que sé quién, pero vamos, el line-up que se diría de Raúl, Hierro, Del Bosque, Casillas, o sea, no sé, me pareció impresionante, ¿no? Y luego va a terminar con el tema totalmente impulsado por sus medios afines, hay una crisis económica y por eso es por lo que quieren vender al club, ¿no? Evidentemente también lo de la venta del club fue uno de sus pilares fundamentales, que eso quizás vino un poquito después del tema, o antes o después del tema deportivo, es que no lo recuerdo de verdad. Luego, entonces, luego hablamos del tema deportivo, dale, lo digo por tranquilizar a la audiencia. No, sin entrar en lo deportivo, y ahora entremos, ¿no? Pero yo creo que sí, candidatura sí que tuvo luces y sombras. Yo creo que se le fue viendo más suelto en la comunicación conforme pasaban los días. Al principio era bastante robótico y bastante programado, ¿no? Me parecía que leía titulares y no había ningún tipo de profundización. Y yo creo que en general, pues eso, son luces y sombras. Traer cosas como novedosas con cosas muy antiguas, intentar enfocarse en el socio, en el club, pero a la vez no sé, intentar hacer un populismo barato con el tema del Barça, Negreira y demás. No sé, yo creo que sí que establece quizás una base para el futuro, pero creo que si va a querer ser presidente del Real Madrid va a tener que aprender mucho de lo que ha hecho. Y luego no sé, Javi, si querrás hablar de la de Florentino, nos metemos ya en ello, pero o quieres tocar primero en lo deportivo de Riquelme, pero yo creo que al final luces y sombras, pero yo creo que conforme él fue desarrollando su campaña, fue dándole en algunos puntos la razón a Florentino de lo que Florentino clamaba que Riquelme era. Sí. Luego, bueno, digo, esto era de la parte social.
yo no sé, o sea, la parte económica la habéis tocado vosotros. Florentino ha exhibido mucho músculo con las cuentas, el Real Madrid es el club que más factura del mundo, etcétera, etcétera. Mientras que Enrique Riquelme decía que el Madrid llegó a decir el sábado, que me parece una cosa bastante, o sea, honestamente, Riquelme acaba diciendo que el Madrid tiene una gran crisis económica al mismo tiempo que prometía construir un parque temático en Valdebebas, fichar a Haaland, fichar a Klopp, que evidentemente no iban a ser baratos, y no decía no iba a sacar el dinero. Esto es como el típico político que dice, pues voy a bajar los impuestos y voy a hacer mucha obra pública. Ya, entonces, ¿el dinero de dónde sale? Porque tiene que salir de algún sitio. Entonces, a mí eso me parece un discurso bastante incoherente de Riquelme en su parte final, pero bueno, ya digo, tampoco se habló mucho de la parte económica sobre los últimos días, que sí que hubo una serie de artículos en El Mundo y en varios medios, por decirlo así, riquelmistas, hablando de una crisis económica que otro día podemos debatir, pero cualquiera que conozca las cuentas de Real Madrid mínimamente y vea las auditorías que realiza, ve que las cuentas de Real Madrid están plenamente saneadas. Pero bueno, vamos a hablar, llevamos 25 minutos de podcast y es que hay muchísimo que comentar y todavía no hemos tocado de Julián y demás. La parte deportiva, ¿de acuerdo? Y aquí la verdad es que la diferencia con los dos candidatos es mayúscula, porque Florentino Pérez se presenta que su programa deportivo es José Mourinho. Luego habla de Dumfries, que yo creo que honestamente no sabe todavía quién es Dumfries, y Konaté. Y luego en el programa de Iker Jiménez fue cuando ya dio la gran relación deportiva, que dijo que iba a hacer el martes una gran oferta de 150 millones por un gran jugador de Champions que, según él, no jugaba en la Premier League y que era una superestrella. Luego debatiremos el jugador es Julián, pero bueno, la idea es que él hablaba, su proyecto deportivo era de, pues eso, era Mourinho como entrenador, y asumimos que con poderes más allá de la parte de puro entrenamiento, es decir, sería lo que en Estados Unidos habla de un head coach, que es mucho más que un coach, es decir, un entrenador que tiene un rol incluso en la confección de la plantilla. Y luego, pues eso, fichajes que no ilusionan absolutamente a nadie, porque si alguien mira a Cibeles por el fichaje de Dumfries, vamos, es que si presentaran a Dumfries en el Bernabéu irían, pues yo qué sé, los que están ahí cortando el césped, que oye, que igual es un magnífico jugador, pero luego en septiembre lo mismo te da la Champions, luego en mayo dices, pues siempre que no mueve un voto, nadie va a votar a por Dumfries. Un tío muy bueno, viejo. Y que yo creo que va a ser un jugador muy útil para Real Madrid. Es otro debate, ya lo hablaremos. Mientras que Riquelme pues hizo promesas, no hizo... él prometió, o sea, eligió como su director deportivo a Raúl González Blanco, lo cual es interesante porque él ha sido entrenador, mientras que eligió a Fernando Hierro como director de cantera, cuando como que ni se le ha visto ni se le ha olido por la campaña. Ha tenido muy interesante que ni Raúl ni Hierro se hace ninguna foto ni hace ningún tipo de evento público con Riquelme. Luego, el tema del entrenador, ahí Riquelme, guste más o menos, ha mentido, se ha contradecido. Él en una de las múltiples entrevistas que da dice que tiene firmado a un entrenador español que tiene contrato con un club y 3 o 4 días después filtra o anuncia que su entrenador es Jürgen, es que Raúl ha elegido, su director deportivo ha elegido a Jürgen Klopp como su entrenador. En cuanto a fichaje, su fichaje estrella es Haaland, lo anuncia con una camiseta en El Hormiguero, y luego, pues lo ha comentado antes un poco Garrett, que quiere acompañar, aparte de su candidatura, esto es una parte deportiva, pero bueno, quiere acompañarse de figuras como Casillas, Del Bosque, y yo supongo que si había algún otro exjugador del Real Madrid que era Florentino, por ejemplo, Iván Helguera o Manolo Sanchís, pues raro que no hayan acabado en su candidatura. Cajón desastre, los odios a Florentino. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Riquelme hace promesas bastante ilusionantes, o sea, Haaland puede ilusionar aparte del madridismo, Klopp es evidentemente un grandísimo entrenador, pero el problema es que se encuentra con los desmentidos. Haaland, el padre de Haaland, agente Haaland, desmiente que haya ningún tipo de acuerdo, el Manchester City llega a emitir un comunicado, por parte del entorno de Klopp también se emite un comunicado, también se difunda a varios medios cercanos a Klopp que no hay ningún tipo de acuerdo, que no hay nada cerrado con la candidatura de Riquelme. Los riquelmistas o la prensa final de Riquelme dice que, bueno, que este es el típico desmentido que implica que hay un acuerdo, pero que se desmiente para intentar no filtrar las cosas o no vender al jugador, no provocar enfrentamientos entre el jugador, el entrenador y el club en que milita, el club que le está pagando actualmente. Entonces, bueno,
hablando de la parte deportiva de las dos, Florentino ha muerto con Mourinho desde el minuto 1, sin negar que Mourinho era su entrenador, con fichajes no ilusionantes, un fichaje misterioso que de momento no hemos visto, y Riquelme con estas promesas vacías, pero que yo creo que sí que mucha gente no ha leído los desmentidos. Si tú leías en Marca, no te hubieras enterado que Klopp, Haaland, Cope, Kroos y Nadal en ningún tipo van a ir con Riquelme, pero si tú leías el Marca, escuchabas la Cope, te creías que iban a ir con Riquelme, y que desde luego pues ha habido gente que ha votado a Riquelme porque pensaba que iban a jugar en el Madrid. Es decir, yo creo que eran ilusionantes, desde luego. Klopp, Haaland son ilusionantes. Entonces, ¿qué opináis de la parte deportiva de ambos candidatos? A ver, yo creo que aquí hay varias partes. Yo creo que Florentino, dentro del ámbito deportivo, creo que evidentemente fichajes como Konaté o Dumfries obedecen más a lo que pide el entrenador, a lo que, oye, yo tengo a Mourinho, yo voy a traer a estos dos jugadores, porque no son jugadores que además de venir acabando contrato, son dos jugadores que son del gusto del entrenador y de la planificación deportiva que yo quiero hacer de aquí a 4 años, 3 años o lo que esté Mourinho. Luego, evidentemente, y comentando en la rueda de prensa esa mítica que dio, que ha quedado para los anales de la historia del Madrid y de los medios de comunicación, para la historia de España, señaló a los enemigos de una manera bastante demencial, pero señaló a la prensa, y eso ha unido mucho a muchos madridistas que se la tienen muy guardada esta prensa generalista. Señaló un enemigo y la gente compró ese enemigo, y no es que lo compras, es que hay mucha gente que ese enemigo común lo tenemos también muy marcado a fuego porque se han portado muy mal con el Real Madrid, y a partir de ahí ya empieza a gestionar esa parte deportiva, todo a través de ese señalamiento a la prensa y de su principal general, que es el principal entrenador que se ha enfrentado con la prensa de este país, que fue José Mourinho. Y esta es la verdad. Hace su propuesta, al menos a corto plazo o a medio, a través de este entrenador que banca la idea de la prensa es enemigo, yo voy tal. Planificación deportiva, yo te traigo a lo que yo sé que puedo traer mañana. Dumfries, Konaté son del gusto del entrenador, fácil de traer, son jugadores que se irán anunciando a lo largo de esta semana. Era evidente que eso es sencillo. No es ilusionante cara al aficionado, pero sí que está dentro de los gustos de tu entrenador, que al final el entrenador es lo que a todos nos emociona ahora mismo. Cuando salga el comunicado de José Mourinho, creo que va a ser una de las mayores exaltaciones de alegría de los últimos años. Y esta es la realidad, porque creo que es lo que el Real Madrid necesita. A partir de ahí, él promete que va a hacer una oferta de 150 millones, que eso es raro en un Florentino, porque creo que vivimos en una romantización del fútbol, ya no solo de Florentino, sino del fútbol de los 2000. Ese fútbol en el que se sentaba con un puro cualquier tío que tenía pasta y decía, este me lo traigo, porque yo soy el mejor y tal. Y ahora mismo ya no funciona así el fútbol. El fútbol es otra manera de hacer, el fútbol ya no es ese fútbol de los años 2000 en las que se solucionaban con los fichajes y una comida en el asador de Donostiarra, eso ya no funciona así. Entonces él te dice que va a hacer una oferta por un jugador importante, que ahora comentaremos el tema de si será Julián o no, y dice, oye, yo he traído a jugadores cuando he dicho que los iba a traer, y eso es lo que convence al aficionado. Dice, claro, Riquelme me está haciendo una camiseta en el hormiguero con trancas y barrancas, me está sacando un jugador por el cual ni siquiera han hablado, o dice que se ha reunido en Marbella, pero nadie sabe hasta qué punto, y encima te lo desmienten menos de 12 horas después, y un entrenador con el cual Raúl, que no convence a nadie de nada, ni siquiera convencía a los jugadores del filial de no llevar cascos grandes cuando iban a los partidos, va a convencer a Klopp, que no quiere entrenar bajo ninguna manera, para que venga al Madrid con un candidato que nadie conoce. Pues es que ese final de campaña fue terrible y tétrico, y creo que ahí es donde acabó muriendo la campaña de Enrique Riquelme, si es que en algún momento tuvo alguna oportunidad de achuchar a Florentino de verdad. El tema es que, claro, quizás el tema deportivo, y has comentado lo económico, G. Marcos, y yo creo que en lo económico Riquelme, más allá de que al final intenta dar una gran traca con el tema de la venta del club y porque estamos en graves problemas económicos y demás, yo creo que apunta bastantes cosas que pueden ser interesantes para los socios, ¿no? En plan de, hay más de 40 empleados que cobran más de 1 millón de euros al año y no son del área, no son gastos deportivos, ¿no? O nos cuesta 40 millones de euros al año el programa de televisión y no vale para nada, para hacer un 0,1% de share cuando hay una película del oeste. Pues también, ¿no? O sea, yo creo que hay ciertos apuntes en lo económico que son interesantes, pero claro, le estás intentando ganar en un terreno a un tío que te ha demostrado que es la persona que mejor ha gestionado de manera económica, hasta quizás el tema del estadio y demás, que se verá cómo acaba el tema, un club en la historia, ¿no? Que lo llevó de la ruina a ser el club más valorado del mundo. Entonces ahí es difícil ganarle. Igual que es difícil de ganarle en el tema deportivo. ¿Por qué? Porque Florentino tiene un récord
un récord de haber hecho esos fichajes y haber traído esos jugadores, ¿no? Entonces, claro, es complicado ganarle a un tío que ha fichado lo que ha fichado diciendo que, pues no sé cómo. Entonces, claro, yo creo que ahí Riquelme vio, primero, que se rodeó de una gente del área deportiva que no le interesa a nadie, entre comillas, ¿no? Yo creo que fue intentar, o sea, fue a tener grandes leyendas, entre comillas, del Real Madrid que son antiflorentinistas, pero que no le interesan al joven, que quizás es el que está más animado para votar en contra de Florentino, porque Florentino tiene 80 años y llevamos 2 años de mierda, y que a la gente mayor, que quizás es la que está más convencida por el tema florentino, quizás tampoco le interesan demasiado. Entonces yo creo que esa elección, yo creo que si Riquelme hubiese ido por perfiles más jóvenes, hubiese reforzado a un votante de lo mismo, menos de 40 años, que hubiese dicho, oye, pues este sí me anima a nivel director deportivo y a nivel pues eso, de dirección, de directiva, para votar. Pero yo creo que la elección de los perfiles no fue la adecuada. Yo creo que también metió la gamba cuando hablaba de cosas que no fueran la sección masculina o femenina, pero la femenina es de fácil, el primer equipo del Real Madrid, ¿no? Él repitió muchas veces que había que profesionalizar la cantera, que había que profesionalizar el baloncesto y justo, pues lo hemos comentado 1000 veces, ¿no? Pues la cantera ha dado unos resultados buenísimos este año, más allá de la alineación del Castilla, y el baloncesto ha sido la sección, pues probablemente, no sé si la que más, pero desde luego que ahí con el baloncesto, con el fútbol los últimos 15 años, más exitosa, y que justo hace un año se ha llevado a cabo una revolución total de la estructura y una inversión absolutamente demencial, que se han fichado 2 pivots en la última semana para jugar 3 partidos contra el Tenerife, ¿no? Entonces, claro, si un tío te sale y te dice que hay que cambiar la cantera y el baloncesto porque que el baloncesto es el gran olvidado, joder, pues si el baloncesto es el gran olvidado, yo no sé cómo son el resto, ¿sabes? Por la cantidad de papeles y de gente que se le ha metido el último año, con resultados eróticos, por supuesto. Pero cuando ya llegas a ese punto, ¿no? Dices, hostia, pues la gente que te rodeas quizás al mayor no le va a hacer cambiar el voto y al joven no le interesa. Hablas de otras secciones que no son el primer equipo masculino y metes un poco la gamba. Y luego encima sales y tus promesas son Haaland, que sinceramente, esto lo hemos hablado 1000 veces, yo creo que nadie le convencería el fichaje de Haaland, aunque lo pudiera hacer. Lo veríamos como un problema, porque entonces bastante tenemos ya con jugar con 3 tíos, como para encima jugar con 4. Imagínate tener Alguien tendría que haber encajar. salido, claro. Claro, pero eso quizás no lo tienes que decir. Es que lo tienes que decir. Y se medio filtró que él quería vender a Vinicius. Lo mismo si sale el tío y dice, yo quiero resolver el tema de Vinicius o renueva o es una venta para poder hacerle hueco a un jugador dentro del centro que nos permita jugar de otra manera, quizás haya ganado más votos incluso. Yo no sé Pues el sí. voto anti-Vinicius cómo hubiese resultado. Pero claro, evidentemente él va por esas, se contradice con el tema entrenador, todo eso son cosas muy peregrinas y sí, salen todos a desmentir, pero bueno, yo puedo entender que los desmentidos son parte del juego, ¿no? Entonces, a mí eso no me importa demasiado, pero yo creo que sí que hubo otras cosas, contradicciones, elecciones, comentarios detrás tal, que yo creo que hizo que ese paquete de la parte deportiva no fuera realmente interesante. Y a la vez, y perdón que eso termino, con Florentino llevamos escuchando filtraciones de fichajes 4 semanas o 3 semanas. Entonces, claro, las filtraciones de fichajes te están diciendo que se va a reforzar la defensa, que Dumfries con AT, que si Guardiol, que si Calafiore, que si Slotterbeck, que si Enzo, que si Vitinha, que si Joao Neves. Entonces, todo eso te va generando, a mí por lo menos me estaba generando una idea de, oye, el Madrid lo que necesita es moverse rápido y moverse bien en este mercado de fichajes. Parece ser que hay bastante pensamiento puesto en el equipo ya por Mourinho y por el equipo que existe. Si ahora eliges a Riquelme, todo eso se va al traste y tienes que empezar de cero, ¿sabes? Entonces, a mí eso es lo que quizás también me provoca un poco de ansiedad, entre comillas, de si no saliera a Florentino, ¿no? Entonces también, claro, esa maquinaria de filtraciones ponía en buena situación a Florentino, que parecía tener un proyecto mucho más consolidado a nivel deportivo, evidentemente. Sí, y yo, bueno, lo habéis explicado yo creo que perfectamente, la verdad. Y lo último que quiero entrar, más allá luego tocaré un tema que a mí es lo que me ha hecho votar por Florentino cuando yo he sido muy con Florentino como vosotros dos, es la parte de los medios, ¿de acuerdo? Quiero compartir con vosotros, a ver si soy capaz, una estadística que ha sacado un tipo que, pues, muy bueno en temas de métricas analíticas de datos y demás, sobre cómo han cubierto los medios las elecciones de Real Madrid, ¿de acuerdo? Esto es un tipo que es muy bueno programando y se ha puesto a estudiar la cobertura utilizando inteligencia artificial y demás
el tono de cómo los medios hablaban del Real Madrid, ¿de acuerdo? Los tenis del Real Madrid, Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Luego pondré el enlace aquí, el enlace en la descripción del vídeo en StreamYard, porque me parece muy interesante. Es cierto que explica el responsable que no incluye algún medio, como por ejemplo el AS, ¿de acuerdo? Porque decía que el AS tenía la mayor parte de artículos sobre las elecciones de pago, entonces no podía incluirlos en el diferencial, y que, por ejemplo, hay resultados que no pueden llamar la atención. Pero bueno, básicamente pues ha estudiado unas métricas, en plan el tono de los artículos, como favorable, desfavorable, si se habla mejor a favor de un candidato, la visibilidad implica que, por ejemplo, aquí explica que 2 por Común Confidencial, quiere decir que por cada 2 artículos, el Confidencial publicaba 2 artículos cuyo titular era Riquelme, por cada artículo protagonizado por Florentino, ¿de acuerdo? Ya digo, esto está todo con métricas, matemática y demás. Y bueno, esto para que veáis que esto me parece muy impactante, ¿de acuerdo? Si nos cogemos los medios más favorables a Riquelme, repito, esto está todo con métrica, con estadística, el tipo este es matemático, ha publicado aquí el código fuente para que lo quiera revisar. Los medios más pro Riquelme y anti Florentino son el Sport, el Marca, Cope, Cadena Ser, La Vanguardia, El Mundo Deportivo. A la los altura caballeros del Apocalipsis. El Marca está a la altura del Sport. Es decir, el Sport, que es un medio que evidentemente odia al Real Madrid y va contra el Real Madrid, tenía el mismo de artículos pro Riquelme que el Marca. La Vanguardia o El Mundo Deportivo, mira, se ve aquí, El Mundo Deportivo, periódico catalán, tenía el mismo tono anti-Florentino pro Riquelme que El Mundo normal, el periódico El Mundo del siglo XXI, el Mundo de información generalista. Vemos como medios de Madrid, medios tradicionales, estaban claramente en el bando pro Riquelme, anti-Florentino, a la misma altura que los medios catalanes, que los medios anti-Madrid. A mí, ya digo, esto, el informe completo, o sea, podéis aquí hacer clic y ver todas las estadísticas, las métricas, y aquí a ver los pro Florentino, muy documentado. Y luego, ya digo, ¿quiénes han sido los medios para pro Florentino? Que repito, que el informe no incluye el AS, y yo diría que el AS ha sido bastante pro Florentino. Sorprende, por ejemplo, que el ABC, que a mucha gente le ha sorprendido mucho y le han preguntado al autor del artículo, ha dicho que bueno, que es que el ABC tiene muchas cosas. Si vemos los medios pro Florentino, Prensa central. Es un medio. La galerna, qué revolucionada la galerna. Claro, es prácticamente un panfleto. Luego tenemos a La Razón, que pertenece al grupo A3 Media, en el cual escribe Pedrerol. El Español de Calabrés. Tenemos El Debate, que es un medio pequeñito. El Debate es un medio que está controlado por la Asociación Católica de Propagandistas. Es un medio que habla sobre todo de política, que de hecho no recuerdo prácticamente ningún artículo de fútbol. Creo que escribe ahí Tomás González Martín, típico periodista de toda la vida del ABC que largaron por ser mayor. El Español como he dicho, de Pedro J. de Jorge Calabrés, que ya os puedo informar yo, información, Javi Marcos de primera mano, que era parte, estaba trabajando para la campaña de prensa de Florentino Pérez. Libertad Digital, La Sexta con Pedrerol, con Ferreras, pero vemos cómo el resto de medios pues eran claramente riquelmistas, ¿de acuerdo? Y ya digo, me parece alucinante que el Sport y el Marca compartan línea editorial y que El Mundo y El Mundo Deportivo compartan línea editorial. Yo creo que aquí nosotros tres pensamos más o menos lo mismo, pero quería traeros esto porque a mí me parece, cuando lo ha sacado el autor, voy a mencionarle porque en Twitter se llama, bueno, no lo tengo aquí, bueno, luego pasaré los enlaces, pero bueno, que me parece tremenda esta gráfica. Sí, ya lo dijo, ya digo que en la demencial rueda de prensa que vimos, que parecía que era todo parte de un sketch de The Office, señaló muy claramente a la prensa y creo que aquí le está dando la razón, ¿no? Al final no sé si estaba tan gaga como algunos decían, ¿no? Mira, al final todas estas teorías que decían en Twitter de, joder, pues para no tener a los medios a favor y no sé qué, ha tenido un 35% de los votos. ¿Cómo que no ha tenido a los medios a favor? Se ha tenido a todos los medios. Cuando tú eres una persona poderosa y has ganado tanto, siempre vas a tener muchos enemigos. Eso es una realidad. Dejas muchos cadáveres en el camino porque Florentino no es ninguna hermanita de la caridad y también se ha llevado por delante a quien se haya tenido que llevar.
y señaló una cosa que nos unió a todos mucho en la primera era joseliana, que es ir contra la prensa, ya lo hemos visto, el director de las, no tengo por qué contestarte, etc, 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 etc. Y encaró muy bien lo que va a ser la segunda era joseliana, vamos con todo, ha traído al general para que el ejército dé un paso adelante y defienda al Madrid contra capa y espada, y es lo que ha planteado, y evidentemente los fichajes van a ir un poco por ese lado. Va a soltar perras, creo que vamos a soltar perras este verano, y esto al final, vuelvo a decir, ese 35% no es de Riquelme. Si hubiese sido una fregona el candidato, lo hubiese tenido exactamente igual, exactamente el mismo porcentaje, porque el porcentaje es el odio a Florentino y un 5% de los amigos de Riquelme. Fin, ya está, no tiene mucho más. Pero esto es lo que decía yo antes, que al final Riquelme probó que lo que decía Florentino era verdad. Y eso se vio en el minuto número 0, que el Confidencial empezó como una máquina, o sea, empezó a sacar todo. O sea, tú te enterabas de lo que pasaba con Riquelme por el Confidencial. Los primeros 3 días o 4 te enterabas a través del Confidencial, y luego a través del Mundo, y luego a través del Marca. Y entonces claramente se vio como había ese grueso de los medios que tú has definido ahí perfectamente, Jaime Marcos, y que luego había otros medios como La Sexta, evidentemente de Ferraz y Pedrerol, Calabrés y El Español, y otros medios quizás más no predominantes, se ponían quizás de lado de... Justo aquí Florentino. lo tienes, Gareth. Mientras estás hablando, se puede ver aquí. Solamente te corto un segundo para que vea la gente. La diferencia del tono Florentino-Riquelme es 10 puntos, pero si quitamos defensa central, que es prácticamente un blog, 18 puntos de diferencia pro Riquelme, anti Florentino en los medios. Fijaos, 750 artículos como Riquelme, 444, casi la mitad de artículos sobre Florentino, 1,67 más artículos sobre Riquelme que sobre Florentino, 27-34 medios dan más protagonismo a Riquelme, solamente en 7 Florentino, iguala o supera. Eso, 56% de los medios son pro Riquelme, 24% totales, solo un 21%, y ya menciona el artículo que seguramente Defensa Central distorsiona un poco. Y sigue hablando, Gareth, pero aquí aparece eso que en ese bloque pro Riquelme tenemos la COPE, Cadena SER, El Mundo, La Vanguardia, Antena 3 y 20 Minutos, que convergen en la misma tendencia con independencia y su orientación política habitual. Perdona, Gareth, habla porque esto lo explica perfectamente. Pero también es cierto que hay que hacer un poco de abogado al diablo. Sí. Yo creo que también la intensidad de la campaña de Riquelme ha sido mucho mayor que la de Florentino. O sea, Florentino dio 2 ruedas de prensa, una entrevista en Horizonte. Y en Televisión Española también habló. Sí, pero fue un corte, de verdad, fue un corte al final de un bloque de deportes. O sea, yo creo que la campaña de Riquelme ha sido mucho más potente a nivel de apariciones, ha aparecido en muchísimos youtubers y creadores de contenido, que vamos, El Látigo, Ramón, Iñaki, Jordi Wild. Luego ya cosas rarísimas como Jordi Wild, El Periódico, Raku, cosas así, ¿no? Que es un poco tal. Y yo creo que también, debido a la intensidad de campaña de Riquelme, quizás eso se ha traducido en más artículos. Pero otro tema es cuál es el tono de los artículos, ¿no? Puede haber más artículos de Riquelme, pero si el tono es neutro o lo que fuera, pues, o negativo, pues tal. Pero bueno, evidentemente Florentino no le ha hecho falta tirar de medios, y al final sí que es lo que sabemos, porque sabemos que Florentino tiene 2 o 3 periodistas de cámara, que tú sabes que José Félix Díaz te habla a través de él y tal, pero sí que es cierto que los medios como tal, pues la hipótesis de Florentino de hay una serie de un candidato conchavado con medios para hacerse con el control del Madrid, pues queda prácticamente demostrada, y cualquiera con un poco de pensamiento crítico se habrá dado cuenta. Sí, no, yo creo que, bueno, ya digo, en verdad esto no es un tío en su casa, sino que aquí, o sea, pone la métrica, está el código de fuente, es decir, esto está muy bien. Dice que no incluye el AS, no incluye Telecinco, Mediaset, no incluye Superdeporte, medios residuales. Bueno, digo, al que se aburre esto, pues puede consultarlo todo, pero vamos, que yo creo que quería ilustrar así esta batalla mediática que como vemos, evidentemente Florentino tiene mucho poder, pero ahí no mencioné el artículo, como es muy interesante, como Cadena COPE y Cadena SER, que prácticamente no están de acuerdo, creo que nunca, jamás en nada, pues está totalmente los dos no tienen, son de diferentes empresas, porque Antena 3 y La Sexta son del mismo grupo editorial.
Entonces, pues, aunque sean unos a izquierdas y otros de derechas, comparten dueño. Pero es que Cope y la SER no tienen nada que ver, dueños diferentes. Por ejemplo, Cope, propietario del 8% de Cope, Vicente Boluda, hijo de Vicente Boluda, en la Junta Directiva de Riquelme. Igual así ata algunos claro, a ver. Pero claro, pero que es muy interesante como medios tan diferentes como Cope y Cadena SER estén subidos en el mismo barco. Pero bueno, más allá de eso, yo esto ya no os voy a pedir vuestra opinión, pero vamos, a mí una cosa que me molestó a nivel personal, pues que Enrique Riquelme se reunió con Ultrasur. Esto es así, hay fotos que lo prueban, a mí es un tema que me toca personalmente las narices. Las redes sociales de Enrique Riquelme, por lo que me han estado con los últimos días, también están asociados a Ultrasur. Cuando el Chiringuito conectó con el autocine de Riquelme, dice la celebración, bueno, estaban ahí muy contentos celebrando que habían sacado un 35% de votos, se escucharon cánticos Ultrasur y estaba Toñi el Torero, por ejemplo, ahí, pues no sé muy bien celebrando, no sé muy bien qué estaba haciendo ahí, pero bueno, es un tema que ya me afecta a mí, que yo entiendo que a la mayor parte de gente que escucha podcast no le interesa, pero a mí sí que me toca la patata. Pero bueno, ¿algo más de las elecciones o ya pasamos a hablar de Julián? Repetimos 50 minutos y no hemos hablado todavía de lo de Julián, a ver si es una estrategia o es un disparate. ¿Algo más que comentar de las elecciones o ya hablamos de Julián Álvarez comunicado oficial? Yo creo que ya hemos hecho todo lo que el análisis creo que se puede hacer de unas elecciones en las que ha dejado claro que todas las mesas ganó Florentino y hay que seguir adelante y hablar lo deportivo, que es lo bonito ahora y lo que nos interesa a todos. Yo por último, decir que evidentemente ha sido unas elecciones que no creo que nadie salga de ellas orgulloso de lo que ha sido. Yo no creo Mucho que más, ninguno de sí. los dos pudiera salir orgulloso de lo que ha hecho, ni Riquelme ni... Florentino se la pela porque está todo loco, pero yo no creo que nadie deba salir y ya se ha visto cosas rarísimas y cosas muy, muy frikis, entre comillas. Y yo personalmente creo que ambos candidatos en cierto modo han sido invotables, pero que tienes que quedarte con el menos malo, que en mi caso hubiese sido Florentino si hubiese votado. Yo también lo he hecho lo mismo. A mí Florentino me ha decepcionado un poco con la manera en la cual ha enfocado la campaña y se ha metido en temas quizás personales de Riquelme. Yo creo que no le hubiese hecho falta con todo el bagaje que lleva. Y yo creo que si Florentino ha ganado es porque creo que mucha gente cree en Mourinho. Yo no creo que tanta gente crea que Florentino es capaz de darle la vuelta a esto, de Deportivo en el primer equipo del Real Madrid de fútbol, pero yo creo que hay mucha gente que cree que Mourinho puede hacerlo. Así que nada, esperemos que pronto se concreten los fichajes y Mourinho empiece a hacer de director deportivo y bueno, pues espero que pase lo mejor, ¿no? Y gracias a Dios empieza el Mundial mañana y se nos quitará esto de la cabeza. Sí, a mí me hubiera gustado que hubiera una oposición votable, me hubiera encantado que hubiera una oposición votable. Creo que Totalmente de acuerdo. Yo respeto a quien ha votado a Riquelme como voto de castigo a Florentino Pérez, porque ha hecho Florentino cosas más en los últimos años y unas cuantas, pero a mí honestamente me parecía Riquelme, más allá del tema Ultrasur y demás, cosas esperpénticas, es decir, o sea, recurrentemente cualquier nuevo anuncio era desmentido a las horas o a los minutos. Esas promesas de campaña ni uno solo se hizo una foto con él, mientras que yo, por ejemplo, tuve la ocasión de ir al acto de presentación a la candidatura de Florentino y estaba Ronaldo Nazario, o sea, un tipo que es querido por todo el mundo del fútbol, bueno, en fin. Y aparte de los millones de posts de todas las jugadoras de Madrid, incluyendo leyendas como a mí que Modric saluda a Florentino, vale, pero que Fabio Contrao saluda a Florentino. Fabio Contrao, es verdad. Posible después de las palabras de una leyenda como Fabio Contrao. Pero bueno, hemos hablado mucho de las elecciones, pero bueno, hacía mucho que no grabamos el podcast. Comunicado oficial. El Real Madrid publica esta tarde un comunicado oficial en el cual dice que tras la reunión de la Junta Directiva, el Real Madrid ha realizado una oferta de 150 millones al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiar y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el mercado de las buenas relaciones existentes entre los clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula del jugador, que si no me equivoco es en torno a 500 millones, bueno, una cantidad
bueno, pues prohibitiva para cualquier fichaje. El Atlético de Madrid también ha hecho un comunicado oficial, no que el Atlético de Madrid no publica comunicados oficiales, sino que tuitea porque le gusta mucho tuitear. Entonces, tiene un CM muy, muy divertido, sí. El Atlético de Madrid, que esta temporada ha ganado los mismos títulos que el Conseiso, que es el equipo de fútbol sala en que militamos varios miembros de este equipo, pero sin hacer el ridículo como el Conseiso, no es el ridículo como el Atlético de Madrid, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey. Y bueno, esto es el comunicado que hizo el Atlético de Madrid. Uno, se os cortó el vídeo del Papa, donde decía que también era el Atleti. En fin. Yo ayer estuve con el Papa en el Bernabéu y os aseguro que el Papa no es del Atlético de Madrid, ni Prevost tampoco, pero bueno. Dice, habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona? Después de un post con emojis. Y que criticando que el Real Madrid roba jugadores de nuestra academia. Básicamente, en cuanto un jugador del Atlético de Madrid termina contrato, si el Real Madrid hace una oferta, pues evidentemente prefieren jugar en el Real Madrid que en el Atlético de Madrid. Bueno, estos son los comunicados del Atlético de Madrid. Después los del Real Madrid. Y no sé si poneros el típico tuit que explica que esto ha sido una jugada maestra del Real Madrid, una jugada maestra de Florentino, ¿de acuerdo? Pues dice que demuestra que tienes poder financiero para fichar otro crack. El Atlético de Madrid ya no puede vender a Julián por menos de 150 millones, porque dirían, si el Madrid te ofrece 150 millones y lo rechazas, ¿cómo vas a venderlo por menos dinero a otro club? Fastidias al Barcelona porque exiges que paguen más de 150 millones y según esto le dice al Atlético de Madrid que Julián pues es un poquito golfo y está planteándose pues eso, jugar en el Real Madrid o básicamente irse a cualquier club, ¿de acuerdo? ¿Ha habido más teorías de la conspiración o más gente que se sube en ese barco, que esto ha sido una jugada maestra de Florentino, que incluso esto ha sido un pacto entre el Real Madrid y el Atlético, porque viene muy bien a ambos clubes? Yo no sé si al Real Madrid le viene bien esto, honestamente. Ya he presentado a una persona que afirma que sí. Opiniones de tema Julián Álvarez, comunicado oficial. Bueno, pues el mismo juego de lo que es el fútbol. Ahora, ese juego de a ver quién es el más graciosillo en redes y demás, a mí que todo esto me da pereza y es humo totalmente. Yo los llantos y las conclusiones las sacaré el 31 de agosto o el 1 de septiembre cuando quede confeccionada la plantilla de cada uno. Ahora mismo lo que esto genera, el Atleti tiene un marrón, de un jugador que evidentemente, y creo que se ha movido bastante entre bambalinas para salir del Atlético de Madrid este verano. Que tiene todas las armas para poder salir del Atlético de Madrid este verano. Entonces, estos tuits que tanto gracia les hacen ahora pueden ser llantos de aquí a un mes y pico que acabe el Mundial o antes, cuando el jugador decida que no quiere entrenar, a lo mejor, porque se pueda esa condición de que el jugador decida, oye, yo me quiero ir sí o sí, no voy a entrenar, me voy a declarar en rebeldía y a ver quién paga los 150 millones ahora por él, a ver quién los paga, si el jugador decide que no quiere volver a entrenar con el Atlético de Madrid. Ya veremos de aquí a agosto quién tiene razón y quién se ríe antes o después. Hay varias cosas de aquí que son verdad, que dicen de lo que ha dicho en esa teoría. Evidentemente fuerzas a marcar un precio, igual que si tú vendes el club el 5%, tú ya valoras el Real Madrid. Hoy el Real Madrid ha valorado a Julián Álvarez. Julián Álvarez tiene un precio de salida de 160 millones. El que los quiera pagar, que los pague, y el que no, que no. Si el Atlético de Madrid acepta una oferta inferior a esos 150 millones, entonces si es al Barça el que se va a reír de él, evidentemente va a ser toda la comunidad tuitera y todo el mundo del fútbol, porque todos estos tuits pueden reventarles, evidentemente les pueden reventar en la cara, porque les van a llamar que son el filial del Barça, etc, etc, etc. El Madrid además fuerza, si todo esto a nivel deportivo es una opción o un complot, que al final esto, vuelvo a repetir, todas las conclusiones serán en septiembre, si esto, qué es lo que ha pretendido el Madrid con esto. Pero otra de las opciones es que tú obligas también a que si el Barça no lo pueda pagar, al final acaba en un Arsenal, en un equipo Premier, y te quites a un jugador que te puede generar un problema en la Liga Española y te lo quites de en medio. Eso ya cada uno tiene el derecho o no de creérselo. Y a partir de ahí es la primera vez, yo no sé si es la primera vez, pero que yo recuerde que el Madrid hace un comunicado diciendo que ha hecho una oferta por un futbolista.
Para mí, aquí eso es lo que a mí me escama y lo que a mí me hace pensar que hay muchos otros futbolistas trabajando entre bambalinas y negociando, que es de lo que va el fútbol. El fútbol no va a hacerte una oferta y si me la rechazas me voy. El fútbol va de negociar, va de convencer a agentes, de convencer futbolistas, de comer la oreja a unos y otros, y que esto lo hago a mí. Que lo que pasa en Twitter hoy me da absolutamente igual, porque ya digo que el que ríe el último ríe mejor. Y si luego el día 31 de agosto no hemos fichado a nadie, el 31 de agosto el equipo está cojo, el 31 de agosto seguimos teniendo los mismos problemas, yo soy el primero en las que me quejaré, pero si el equipo ha fichado bien y se ha movido, esto quedará como una anécdota y veremos a ver si no será el Atlético de Madrid el que acaba llorando fuerte a final de este verano. Sí, a ver, como dices, Cefas, lo que pasa en Twitter le interesa solo a los pajeros de Twitter, por así decirlo. Es que Creo que totalmente. los tres estamos en Twitter, pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Al final es lo que tú has dicho, Cefas. Hay un dato, hay algo que es incuestionable y es: nunca jamás se ha hecho un comunicado diciendo que es una oferta y que te han rechazado. Fin. Por tanto, lo que habría que preguntarse es qué lleva al Real Madrid como institución a hacer este comunicado que es totalmente inusual. Y deberíamos ser personas que pensáramos que el Madrid, no que haga unas teorías judio-masónicas, unas conspiraciones judio-masónicas tremendas, pero que haya cierto grado de estrategia detrás de lo que hace el equipo, teniendo en cuenta que el presidente actual ha convocado unas elecciones por sorpresa hace 2 semanas para sacar a luz una candidatura subterránea que estaba comandada por gente que tiene detrás a los medios, como se ha comprobado. Es decir, alguien acaba de hacer ese movimiento político maquiavélico hace 3 semanas, ¿cómo pueden decirle que se está tonto y chocho y senil por hacer este comunicado ahora? No tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, yo quiero pensar que este comunicado ha servido una serie de propósitos que el aficionado común que le llega para pasar el día quizás no rasca la superficie para ver, oye, ¿por qué pelotas ha pasado esto? Y piensa en, ¡buah! ¡Qué espectáculo! Hacemos el ridículo y, como diría Jaime Marcos, abro un directo para hablar del ridículo que hace el Real Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué es? Yo creo que todas estas teorías que flotan en Internet, pues habrá, como dices tú, Cefas, un componente de verdad, un componente más de fábula y demás. Lo que es cierto es que, como decías tú, se le pone un precio al jugador. Como decías tú, el poner un precio al jugador pone en problemas a otros equipos que quieran comprarlo y quizás no lleguen. Pone en problemas al equipo que lo tiene porque lo va a tener que vender y no lo va a poder vender por menos dinero, porque además ese equipo tiene una parte de participación de un grupo que entiendo que es un fondo inversor americano que tiene yo entiendo que tiene algún tipo de gobernanza interna, que si tú palmas 40 millones de euros en un traspaso, porque sí, alguien va a preguntar, va a hacer preguntas de, oye, ¿por qué lo vendes por 120 cuando puedes haber vendido por 150? Aquí, Madrid contra Barcelona, no entiendo esto, soy americano, show me the money, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que esperar, hay que ir viendo cómo evoluciona el tema Julián Álvarez, hay que pensar en el jugador. ¿Qué piensa el jugador? ¿Qué piensa la gente? La gente se acaba de perder una comisión de una venta de 150 kilos. El jugador se ha perdido la oportunidad de ir a un equipo de la ciudad en la que vive, que es manifiestamente mejor que el equipo en el que está. Bueno, yo creo que es una cosa interesante y que yo creo que iremos viendo al final, el día 31 de agosto, veremos todo lo que ha pasado a raíz de esto que ha iniciado el Madrid hoy. Simplemente Siendo una por cortarte estrategia. un segundo, uno de los periodistas que más habla de fútbol allí, que es el que, bueno, siempre son datos, el que va a venir a pelear con el Edu Aguirre español, el Edu Aguirre argentino, Gastón Edul, que se mueve mucho en redes y tal, ha dicho que deja claro que busco el tuit, ¿cómo ha dicho que se llama? Gastón Edul. Gastón Edul. No sé si lo ha puesto a través de sus redes sociales privadas o tal. Ha puesto que evidentemente es una cosa que beneficia tanto al Madrid como al Atleti. Eso es lo que dicen desde Argentina, ¿eh? Más o menos los medios generalistas, un poco Twitter Argentina, es por donde se mueven por ahí, ¿vale? Dice que evidentemente que es un movimiento en el que los dos salen beneficiados, creo que es lo que he leído, ¿vale? Sí. Que es básicamente un poco el resumen de lo que ha dicho. Sí. Que al final que era un teatrillo entre los dos, algo previamente pactado y que ya sabían que lo iban a hacer. Básicamente es lo que desde Argentina un poco será uno de los que más tuiteen y más se muevan. No sé la fiabilidad que tiene este hombre, yo no vivo allí, pero es uno de los que más tiene llegada en Twitter y más pegada en Twitter tiene a nivel fútbol en Argentina. Y básicamente señala eso, que toda la decisión va a estar en Julián Álvarez. Si Julián Álvarez el día 2 de agosto decide que no quiere jugar en el Atleti tiene un problema y un problema muy gordo entre manos. Y veremos a ver cómo lo solucionas. Pero por eso, Cefas,
Para mí, Claro, lo lo que has comentado que totalmente. es un panorama ideal para el Atleti, para mí no es un panorama ideal para el Atleti, para Al mí es una revés. putada para ¿Por el qué te Atleti. crees? ¿Pero por qué os creéis que tuitea así una cuenta que lleva un niño de 12 años en casa con unos cascos y viendo jugando al LOL? Porque sabe perfectamente que ante una persona que no tiene inteligencia contesta con la bromita fácil, el chascarrillo de bar. En vez de analizar, dice, no sé qué, me quita jugadores, ja, ja, ja. Ya está. Evidentemente lo que hace es para agradar a los 4 tuiteros bobos que van a decir, mira, nos hemos rido del Madrid y el Barça. Bueno, a ver quién ríe el día 2 de agosto, el día 15 de agosto, que no habéis ganado nada, que lleváis sin ganar nada años, que si os conformáis con eso, a mí me la pela, absolutamente, pero que ahora tenéis un problema gordo entre manos, que como el jugador meta 5 goles en el Mundial y sea líder con Argentina y demás, y empiecen los franceses a venir y empiece tal, y el jugador diga, yo no me muevo de aquí, y tú has rechazado una oferta de 150 millones, a ver, o diga, yo no voy ni siquiera a entrenar, a ver cómo le colocas, a ver si van a aceptar 150 millones, te lo van a dar a alguien el día 15 de Claro, agosto, si el jugador no es que ese quiere. es el tema, que Ah, tú amigo. pones más o menos encima de la mesa que va a haber alguien que paga más de 150, pero eso no lo sabes. Sí. A ver, yo creo que es un tema muy interesante. Yo cuando veo el comunicado me quedo diciendo no doy crédito. El Real Madrid está en absoluta decadencia. Luego, tú quieres pensar que el emperador no está desnudo. Y se presenta esta serie de lo que hemos estado comentando, esta serie de tweets que hemos compartido, de que bueno, que esto es una jugada pactada entre ambos clubes, o al menos el Real Madrid tiene claro que el Atlético de Madrid va a decirle que no, porque como el Atlético de Madrid venda, o sea, el Atlético de Madrid jamás ha vendido a Somer Estrella al Real Madrid, nunca jamás en su historia. El Creo que la Madrid última oferta fue el Cool, me parece, y le acabó vendiendo al Sí. City ese mismo verano, incluso 2 o 3 días después. el Todavía Madrid hizo una recuerdo, oferta, el Madrid recuerdo la ofertó por portada, sí, recuerdo la portada del Marca blanco y en botella, porque sobre era el el Kun Kun Agüero Agüero. al Madrid. Sí, Sí. sí, 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 porque yo fue la ese fichaje última. sí lo quería, ¿eh? Yo ese fichaje sí lo Pero, quería. pero Ese me jodió. y yo recuerdo que el blog Fans del Madrid publicó que había camisetas del Kun Agüero en un Sanadú o algo así, con el 9 del Madrid. Bueno, el caso es que el Atlético de Madrid nunca ha fichado a un jugador nunca ha vendido a ninguna estrella, a ningún jugador al Real Madrid, jugadores que han terminado contrato o algo así, pero el Madrid le vendió, por ejemplo, a Llorente al Atlético de Madrid hace un par de temporadas y un traspaso que parece que fue bueno para todas las partes. Aunque ahora Llorente al Madrid le vendría como anillo al dedo, pero bueno, el caso es que a mí, la habéis sido Gareth que lo ha dicho, yo no recuerdo al Real Madrid jamás emitir un comunicado por una oferta rechazada. Y eso, me hace pensar que esto o está pactado o es un teatrillo. Leía gente del Barça muy molesta con esto en plan, o diciendo, bueno, esto es complejo, el Madrid demuestra tener complejo, es creo que un Tony Freisa, un operador de estos culés, decía que bueno, que esto era una maniobra de los equipos de la capital, fascistas o lo que sea, por perjudicar al Barça, porque evidentemente el Barça ya no puede fichar a Julián por 100 millones, ni por 120, ni diría que incluso por 150. Ya digo, a mí me parece muy importante el tema del jugador. La otra parte la habéis tocado muchos otros, pero yo quiero insistir en que el jugador, lo habéis dicho los dos también, pero que Julián claramente quiere irse del Atlético de Madrid. Es que lo ha dejado claro varias veces. Es que su opinión es que lo que no quiere es jugar en el Atleti. Y que tú saques un tuit riéndose de otro equipo cuando está tu mayor estrella queriendo irse a toda costa de tu equipo, es de ser un mermado mental. Es que es lo que es que da la sensación. Sí. Yo ya digo, o sea, aquí puedes pensar, o sea, puedes pensar que ha sido una estupidez el Real Madrid y es legítimo que lo piense, y no que me he equivocado muchos últimos años. También el Real Madrid pensaba que podía hacer 45 conciertos al año en un barrio lleno de vecinos. Bueno, pues también Florentino, desde luego, que se ha equivocado mucho, y el Madrid, y también el Real Madrid pensaba que podría cambiar a Casemiro, Kroos y Modric por Tchouaméni, Valverde y Camavinga, o sea, o Bellingham, me da igual decir, o sea, que el Real Madrid se equivoca mucho, pero yo creo que en este tema, o sea, a mí me cuesta mucho creer, o sea, que la dirección deportiva del Real Madrid, o sea, vamos a ser serios, tú ves al Real Madrid los últimos 2 años y me parece imposible que alguien que sea un directivo de fútbol diga, lo que le falta al Madrid es Julián. Claramente, para que el Madrid juegue bien hay que fichar a Julián Álvarez. Es la clave para jugar bien al fútbol. O sea, nadie cuando se de frente puede pensar que Julián es una necesidad del Real Madrid. Nadie. Entonces, y repito que hay directivos ahí que pues, se pueden equivocar más o menos, pero que cobran mucho dinero para, por ejemplo, detectar que Dumfries cuesta solo 20 millones, siendo un lateral que será de los 10, 15 mejores laterales derechos del mundo y cuesta solo 20 millones, que tal y como está el mercado, teniendo en cuenta que Cucurella, que es muy bueno, costó 60, o que
Anthony Gordon ha costado 80 millones y que en general todo el mercado está disparado, Dumfries 20 millones es una oportunidad de mercado. Entonces, en la dirección deportiva de Madrid hay alguien que hace las cosas bien y quiero pensar que ese alguien asume que Julián no es la solución a ninguno de los problemas del Real Madrid y que de hecho parece que lo habéis dicho los dos. Es que evidentemente Julián, Vinicius, Mbappé y Bellingham, es que vamos, es que eso es el FIFA, eso no funciona. A mí, Julián, sí que he de decir que a mí no me... Yo creo que Julián le podría venir bien a Madrid. O sea, evidentemente no te soluciona los problemas porque los problemas te los soluciona fichar a Julián, echar a Vinicius o Mbappé, fichar a dos mediocentros, o sea, quiero decir, pero más allá de eso, porque yo creo que sí que jugar con un 9 le vendría bien a Vinicius o Mbappé, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el Real Madrid ahora? ¿Va a esperar e intentar que el Atleti le acabe vendiendo a Julián a finales de agosto por los 150 millones que ha ofertado? ¿O va a moverse en otras direcciones y simplemente ha llegado, ha hecho su gestión maquiavélica, ha puesto en marcha una maquinaria y ahora se lava las manos y a por lo siguiente? Y simplemente a mí también me cuesta pensar que tú llegues a esa oferta y no hubieses hablado previamente con el jugador y su agente. Claro. Es decir, que tú ya hubieses acordado con él unos términos con el jugador. Tú no puedes llegar a hacer una oferta sin contar con nadie. Es decir, a mí me escama que no hayas llamado al futbolista, que hayas llamado a su agente, te has dicho, oye, nosotros vamos a ofrecer esto, te ofrecemos esto, ¿tú lo aceptas? Sí. Que el Atleti no acepta, eso ya no es mi problema, ¿sabes? Que esto no es el lejano oeste, que llegabas, pagabas y te llevabas a un tío. Quiero decir que tú has tenido que hablar con el futbolista, has tenido que hablar con el agente y seguramente a lo mejor a términos personales con el futbolista podías incluso tener un principio de acuerdo, que no me parecería nada extraño. Lo que pasa es que si el Atleti no ha aceptado, esas condiciones están caducadas y tú ya puedes dirigirte a por otros futbolistas que a lo mejor tienes acuerdo con otros futbolistas y llegar a acuerdo con los clubes que al final es donde tienen que salir. Sí, yo, aparte de eso, o sea, creo que el Atlético, si soy aficionado al Atlético de Madrid, pienso, oye, ¿por qué tenemos que vender a Julián? Julián tiene una cláusula de 500 millones, somos propiedad de Apolo, que es un fondo financiero con mucho dinero. El jugador puede decir, Misa, tú eres un jugador con contrato. Si yo jugara hacia el Atlético de Madrid, estaría más contento que hace 3 horas. De forma inequívoca, porque el equipo ha decidido no vender a mi máxima estrella, a mi máximo rival. Ha demostrado que no está arruinado, porque si el club estuviera arruinado, pues tendría que vender, porque 150 millones es mucho dinero, es uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol. Y yo, como seguidor del Atlético de Madrid, estaría contento. Como seguidor del Real Madrid, pues yo al principio estaba muy cabreado y ahora pues yo estoy en el barco de que esto ha sido una maniobra pactada. Entonces, si el aficionado del Atlético de Madrid está contento y el aficionado del Real Madrid está contento, no se ha movido ningún dinero, salimos todos ganando. No sé, a mí me han montado en el barco. O sea, no sé si igual somos unos inocentes, somos unos crédulos, pero... Vuelvo a decir vuelvo a decir que a lo mejor tienes acuerdo con 4 o 5 futbolistas sabiendo que con alguno te tienen que aceptar la oferta a un club. Es decir, a lo mejor tú decías, oye, yo quiero hacer un Figo para marcar territorio y lo voy a traer y a lo mejor era verdad. Y tú llegabas a un acuerdo, el futbolista lo tiene cerrado, la gente te dice, me llevo este dinero y ha dicho Atleti, no hay manera. 180, el Madrid dice, no pago más. Comételo y si te lo quieres quedar, te lo quedas. Ya iré yo por otro futbolista que puedo convencer. Veremos a ver si la jugada te sale bien o te sale mal. Ya veremos si esto con el futbolista se había acordado unos términos y con el Atleti se ha ido por otro lado. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que esto yo lo valoraré el 31 de agosto, el 1 de septiembre. Ahora mismo es papel mojado y no vale para nada. Sí. A ver lo que pasa aquí al final. Pues claro, a ver, si es que lo de las 350 millones, se viera por donde se viera, solo tendría sentido si tú sacas uno de los de arriba. Tanto si fichas a Olis o Olise, dependiendo si le llamas como los americanos o como los británicos o como los franceses. Sí. Aunque sí que está con extremo derecho puedes jugar, ¿no? Es que yo Olise sí que le puedo ver todavía un encaje porque es un extremo derecho puro. Sí, pero bueno. Sí, yo también le puedo ver un encaje, pero a mí soy un firme creyente de que tendríamos que jugar con un 4-4-2. Entonces, es que no tiene sentido. Y meterlo en el centro del campo solo podría ser Joao Neves o Vitinha. Que salió Arantxa diciendo, me dicen que es portugués. Entonces, si sale Arantxa Mobile. Arantxa Rodríguez, periodista de COPE, muy cercana. Y que nos la dio 2 besos cuando llegó a la celebración de... que había como si sale Arantxa Mobile diciendo, es portugués, me dicen que es portugués.
Se habló mucho de Olís, se habló mucho después de Julián, luego dice, la única que ha dicho algo diferente es esta mujer. Y evidentemente todos nosotros que nos calentamos con el tema de que sea portugués, porque si es portugués solo puede ser los jugadores. No sé, yo creo que el Madrid quizás sí que aparque el tema delantero y ahora vayamos más a todo lo demás, ¿no? Que si Mateus Fernández, que si Josko Guardiol, que si Slotterbeck, que si Calafiori, que si Enzo. Mucha gente diciendo que tenemos ya un contrato personal firmado con Enzo Fernández. ¿A Enzo Fernández cómo lo veis vosotros? A mí no me disgusta. De hecho, fue para mí el gran futbolista que hizo campeón, aparte de los árbitros, campeón Argentina en Qatar. Es el Colo Barco de la generación anterior, de esta temporada con Argentina. Era un futbolista que partía como suplente y acababa siendo titularísimo e importante y fundamental en el título de Argentina. Para mí, este último año en el Chelsea, es que el Chelsea para mí es un matadero de futbolistas. Hace que no tenga esa capacidad de crecimiento o al menos de no estancarse a nivel futbolístico. A mí me parece un buen futbolista, ¿eh? Repito, me parece un buen futbolista, un futbolista que puede dar mucho empaque al medio del campo del Madrid. Creo que habría que traer incluso a más de uno, ¿eh? Es que es mi opinión. Creo que tiene que salir jugadores y que tiene que llegar mínimo y si el Mateo Fernández vale y él te lo banca, pues hay que a lo mejor tirarte a por un tío de esto, que ahora te van a decir, no, que el West Ham ha bajado. Bueno, el West Ham tiene 24 jugadores en plantilla. Es decir, a lo mejor este tío ha sido el mejor, yo no lo sé, no lo he visto, no lo puedo valorar. Pero Enzo creo que por un precio tampoco muy elevado, porque él ya ha estado castigado durante un mes prácticamente a final de temporada por decir en un streaming pequeño que se quería vivir en Madrid, que le gustaba Madrid, le castigaron 2 semanas sin jugar en Londres. Quiero decir, es un futbolista que sí que te da un rendimiento inmediato y creo que es un futbolista además que te da carácter y creo que sí que te puede dar una cosa al Madrid que no tienes con otros futbolistas que no estén tan consagrados. Pero es un futbolista que a mí sí es de mi agrado siempre y cuando entre dentro del rango máximo de 100, 110 millones máximos. Por ahí. Y yo creo que le puedes sacar. Bueno, hablaremos de fichajes, ya hemos dado 1 hora y cuarto. A mí Enzo me gusta, pero me parece un jugador de una altura un poco más elevada, es decir, más media punta, que no es media punta, pero que a mí me gusta un jugador más de base de jugada y un interior que pide más el balón que Enzo, aunque Enzo también dejó esa posición. Sí, pero bueno. sí, yo creo que a partir de ese mundial cambió completamente la posición del futbolista. Sí. Retrasó la posición un poquito y en el Chelsea ya tenía mucho más dinamismo con la pelota y era capaz de construir el fútbol a través de él, al menos lo que decían en Londres, como cuando leías cuando mejor jugaba el Chelsea, vamos. Sí, ya digo que hay quien dice que esto ha sido un ridículo de Florentino, lo de Julián. Bueno, dejadlo en comentarios, o sea, para que veáis que no ponemos solamente comentarios de que esto ha sido una genialidad. Otro tuitero que yo le sigo, que no sé muy bien por qué le sigo, pero me parece un tío listo, o me parecía, dice esto: el comunicado oficial del Real Madrid sobre la oferta rechazada por Julián es tan insólito y ridículo que solo puede salir de un presidente errático e irreconocible que ha decidido montar un número bufo para justificar que ya ha cumplido con su promesa electoral. Bueno, digo, para aquí somos, la verdad es que no somos plurales en este podcast. Ya digo que todo esto, todos van a tener razón hasta el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Ahí ya veremos quién tiene razón de si es ridículo. En este podcast no somos plurales, no hemos dado voz a nadie. Y yo ya lo he dicho muchas veces, yo soy resultadista y yo sacaré mis conclusiones el 31 de agosto o el 1 de septiembre cuando acabe y vea la plantilla del Real Madrid cerrada. Hasta entonces son teorías y gente para leer, para que la gente monetice Twitter. Garrett, algo para cerrar y ya cerramos el chiringuito por hoy. Mucho que comentar sobre el baloncesto, creo que lo hemos comentado antes, Jaime Marcos. Hay que hacer uno particular. Hay que hacer uno de baloncesto. Hay que llegar un poco de baloncesto, sí. Sí, yo creo que cuando veamos quién es el campeón de la CB. Sí. Cefas, ¿qué porcentaje de partidos del Mundial crees que vas a ver? ¿En directo o en diferido? ¿Vale diferido? 100%. Vale, sí. 100%. Voy a ver todo, o sea, en directo no voy a ver un Curazao no sé qué a las 3 de la mañana, evidentemente lo veré luego en diferido. Tengo 1 hora y pico autobús todos los días de ida y 1 hora y pico autobús todos los días de vuelta. A lo mejor no veo el partido completo, me veo el resumen de 30 minutos que te da. Si son partidos flojos, pues diré, oye, pues me veo el resumen de 30 minutos, pero mínimo el resumen de 30 minutos es 100%. Qué bueno, pues, después de estas palabras, sobre decir que Concha Espina número 1
también será vuestro podcast durante el Mundial, aunque seamos un podcast de Real Madrid. Correcto. Estoy haciendo ahí, mirando equipos, además estoy haciendo la colección del Mundial. Tengo que decir que mi friquismo con mis sobrinos estamos haciendo ahí la colección y no hay ningún sobre de cromos que se pueda comprar. Es decir, llevan agotados 2 semanas en todos los kioscos del barrio de Chamartín. No hay stock, para que tengáis un poco hasta dónde llega el friquismo, ¿vale? Este podcast es absolutamente maravilloso por los oyentes que nos escucháis y por las personas que lo componemos. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos próximamente en Conchespira número 1 y a la Madrid, hombre, a la Madrid. A la Madrid, venga.